Bueno, cuéntenos qué fue para usted haber crecido en Caldas. Pues Laura, lo primero, yo me siento muy orgulloso de haber nacido en un pueblo como Pensilvania. Yo estuve allá hasta los 6 años. Y eso marca lo que es el concepto un poco de familia y de comunidad. Cuando uno vive y nace en un pueblo, pues es mucho más cercano a las personas, a las comunidades, porque un pueblo tiene unas realidades muy diferentes a los que nacen en una gran ciudad. Y el hecho de mantener siempre un contacto con Pensilvania, a pesar de haberme venido hace tantos años, pues es un arraigo de que uno siempre quiere donde nació, donde vivió y donde dio sus primeros pasos. Luego eso ha marcado mucho mi estilo, mi personalidad, y por eso incluso mi vida política la inicié como concejal de mi pueblo, Pensilvania. ¿Cómo era usted, su familia? ¿Cómo eran sus papás? ¿Eran consentidores? ¿Eran estrictos? ¿Cómo fue educado usted en ese sentido? Pues digamos estrictos, y son personas que vienen de otra generación. Sí. Mi papá y mi mamá no pudieron ir a la universidad, eran de familias muy numerosas, con muchas limitaciones de recursos, y ellos no tuvieron la oportunidad de educarse en una universidad. Unos papás de una vida matrimonial excepcional. Mi mamá y papá pues ya van para 60 años de matrimonio. Y nunca uno los veía en una pelea, un irrespeto, una agresividad. Mi papá, por ejemplo, es una persona muy respetuosa de la mujer. Y eso nos lo inculcó desde niños. Entonces, ellos nos inculcaron unas normas de respeto fundamentales, esenciales. Muy creyentes ambos. Mucho, sí. Incluso yo siguen muy vinculados desde hace 10 años hacen una obra social en la parroquia. Somos una familia muy católica, de convicciones católicas, y ellos siguen ayudando y haciendo obras sociales. Siempre ha estado presente en el ambiente de la familia ayudar a personas pobres, ayudar a personas necesitadas, estar muy involucrada con las comunidades, y ellos, a pesar de su edad, todavía siguen haciendo una obra social muy importante con una venta de empanadas en la iglesia todos los domingos, y con eso han ayudado a construir obras sociales y demás. ¿Cómo fueron esos primeros años cuando usted trabajaba en el negocio de su papá? Nosotros siempre en vacaciones, mi papá nos ponía a trabajar. Mi mamá decía que no nos podíamos quedar en la casa haciendo nada, y él nos llevaba a la oficina, a mi hermano y a mí, los dos mayores, a trabajar. Y desde la edad de los 12 años yo recuerdo que yo le ayudaba, y mi primera actividad fue vender licores en épocas de noviembre, diciembre, para regalos de Navidad. Y después trabajábamos con él en labores básicas de mensajería, siempre estar activos, ocupados, pero conociendo cosas. Hubo una época en que él construyó la bodega en el sector de Palo Quemado, y nos tomó a los 3 hermanos, mi hermano mayor, a mi hermano menor y a mí, y fue y nos llevó un día, y llegó y se lo dijo al maestro de obra: aquí están mis hijos, ellos van a trabajar en estas vacaciones con usted, sin ninguna consideración, póngalos a hacer actividad. ¿Usted siempre soñó desde chiquito con estar en la política o no? Sí, a mí me gusta, y hay muchas anécdotas de pequeño donde yo le decía y jugaba con el tema de hacer un gabinete, siendo presidente de la República. Estoy hablando a la edad de 12, 13 años. Y yo el gabinete lo armaba con las personas que conocía, buscándoles una afinidad. Sí, esta persona es muy activa, entonces puede ser ministro de tal. Eso se volvió muy divertido, y yo por ahí tengo el documento de lo que fue de niño, y mi mamá siempre me lo recordaba. Y mi mamá y mi papá me recordaban que yo decía: niño, yo voy a ser presidente, voy a ser presidente. ¿Cuál es ese momento en el que usted decide saltar a la política? ¿Por qué decide hacerlo? Bueno, son varios hechos. Yo en Colombia sí iba a dar la primera elección popular de alcaldes. Estamos hablando del año 1988. Sí. Yo ya había terminado la universidad, y en nuestro municipio se había dado una circunstancia política de que habían asesinado por motivos políticos varios líderes y dirigentes políticos, muy amigos nuestros. Entonces, el municipio, cuando se iba a iniciar la elección popular de alcaldes, enfrentaba la oportunidad de poder empezar a recuperar lo que podría ser un buen ambiente político.
Y surgió por diversas circunstancias con quien ha sido mi compañero político, Luis Alfonso Hoyos. Con Luis Alfonso, él había regresado también de una especialización y a él se le acababa de morir su padre, que había sido representante a la Cámara, y él decidió asumir ese liderazgo político. Estaba muy joven, 23 años, yo tenía 24, 25 años. Entonces, él me planteó que por qué no iniciábamos un proyecto político aprovechando que en Colombia se estaba generando la elección popular de alcaldes y construir un proyecto que significara una renovación política, que éramos jóvenes y que podíamos empezar a probar. Entonces se dieron varias circunstancias y yo le dije, claro, yo lo acompaño, yo estoy dedicado al sector privado, pero asuma usted el liderazgo político y yo lo acompaño, yo estoy en el sector privado. Y ahí nos empezamos el ejercicio. Yo me incluí en la lista del consejo, me incluí de séptimo, de octavo renglón como para no salir, porque pues, yo estaba en el sector privado y no tenía previsto que me fuera a dedicar a la política. Me gustaba la política y lo público, pero veía que mi vocación era estar en los negocios de la familia. Entonces salí concejal. Y esa fue una época muy interesante porque los dos empezamos a trabajar y era como algo, un sueño en un pueblo de Colombia. Sí. Porque los dos ser concejales, él tenía maestría, yo había terminado también mi maestría en Inglaterra. Entonces le dimos un altísimo nivel de discusión y de trabajo al consejo. Entonces hacíamos debates y logramos empezar a generar una motivación en la ciudadanía y siempre iban a las sesiones del consejo. Y se llenaban las barras, porque era fascinante un consejo de un nivel académico muy alto de un pueblo. Entonces ahí empezamos a hacer un trabajo y de ahí luego vino el tema de, terminado ese periodo de mi candidatura a la alcaldía, y bueno, es el momento de ayudarle a mi pueblo, de prestarle un servicio a la comunidad, renuncié a todo lo que tenía y me fui como candidato a la alcaldía, gané y fui 2 años alcalde. Hoy en día, ¿usted cómo ve todo ese proceso que fue la campaña presidencial, que fue una campaña dura, difícil? Hoy ya un poco alejado de eso, ¿cómo ve ese tiempo? Pues mire, eso fue, Laura, una experiencia inolvidable. ¿Por qué? Porque yo empecé a hacer la campaña presidencial en el 2012 solo. Nadie creía que yo podía llegar a ser presidente. Incluso faltando 3 meses, yo recuerdo en el mes de febrero del 2014, las encuestas me daban que yo no tenía más del 5%. Entonces todo el mundo decía que no era viable, que era imposible, que cómo le iba a ganar o a Santos, o a Peñalosa, o a Marta Lucía, que yo era un desconocido, que era buena persona, que había sido un buen ministro de Hacienda y demás. Pero yo era muy consciente del trabajo que había hecho, porque a lo largo de toda mi vida siempre he luchado contra esa lógica. Entonces yo era muy consciente del trabajo que había hecho y lo que podía aportar. Mi primer paso era haberme ganado ser el candidato del uribismo, que lo había logrado. Y pasaron las elecciones del Congreso y yo empecé a ver que tenía posibilidades de recoger todo el trabajo que había construido. Y así se dio. Gané la primera vuelta contra todos los pronósticos. Eso fue, yo creo que fue una suma de muchas cosas bien hechas y yo logré vincular a un equipo de brasileros que me dieron una gran fuerza en el mensaje, entendieron muy bien mi potencial y construimos una campaña publicitaria súper exitosa. Siempre tuvo fe en que iba a lograrlo. Que mi propósito era pasar a la segunda vuelta y demostrar, sabía que no era fácil derrotar al candidato presidente, pero lo derroté. Y luego la segunda vuelta y ver ese crecimiento, esa votación tan alta. Pero a su vez queda unos sentimientos de tristeza profundos. ¿Por qué? Por todo el montaje que me hicieron con el escándalo del hacker, que ese fue un montaje, que eso fue algo, pues lamentablemente la justicia va muy lenta, pero nosotros sabemos cómo se dio todo ese montaje y tenía un propósito, dañarme. Luego darme cuenta de la compra de votos tan descarada que hubo en la segunda vuelta, el uso indebido de los recursos públicos. A lo largo de estos 2 años, después de la campaña, pues ya las personas van hablando y le van contando a uno, y ahí me causa un inmenso dolor saber qué fue con el manejo. No, la frustración, la rabia, la impotencia, porque duro. Como usted dice, la justicia. Eso es un sentimiento humano muy fuerte, porque sentir que yo estuve,
que realmente fueron otros factores los que no me permitieron ganar la presidencia, pues cuando uno lo evalúa en su soledad, pues eso genera tristeza, rabia interna. Pero pues uno tiene que, la vida le enseña, uno tiene que seguir, porque si uno se encierra en eso, puede terminar atrapado por ese sentimiento, por esa tristeza y ser una persona de odios, de rabias y no avanzar. Son lecciones muy duras que pues yo las recibo y bueno, el tiempo dirá por qué se dieron. En algún momento se tendrán que conocer muchos de esos hechos, espero que sea muy pronto, y eso me permita restablecer también la verdad sobre lo que yo siempre dije alrededor de ese tema. ¿Cómo es usted como papá? Pues yo creo que soy muy aliado con los hijos, de un diálogo fácil, muy respetuoso. Sí, pero pues digamos que no de cosas imposibles. Me gusta pues mucho que se diga la verdad. Esa es una premisa muy importante con los hijos y yo creo que han aprendido a hacerlo. ¿Y su esposa? Es una maravilla, o sea, es una relación espectacular. Ya son 28 años de casados, hay un amor muy profundo, muy sincero, una capacidad de diálogo. Mi señora barranquillera tiene un espíritu alegre. Claro. ¿Cuál diría usted que ha sido la enseñanza más grande que le ha dejado la vida? Es una pregunta muy difícil. Pero yo creo que la enseñanza grande y después de todo este recorrido es sentirse uno orgulloso de lo que es uno mismo y siempre entender que puede mejorar, pero depende de uno. O sea que finalmente en la vida uno puede lograr las cosas si uno es capaz de hacer lo que se proponga, no siempre lo va a lograr, pero sí puede hacerse uno mismo. Y yo creo que la vida me ha ido enseñando que es posible uno mismo, avanzando, construyendo, en la interacción con los demás, pero que si uno se valora, si uno tiene estima, puede lograr las cosas. ¿Cuál es el momento más duro que usted ha tenido que vivir? Mira, uno de los más duros fue cuando se dio el tema en la campaña de lo del hacker y sentir que eso fue usado como un argumento para poderme acabar en ese momento en un proceso político. Ese fue un momento muy complejo que me desestabilizó, porque una persona que venía haciendo un trabajo buena, seria, honesta, con todo este ímpetu y este esfuerzo y sentir que me lanzan una carga de esa magnitud para acabarme, fue un momento muy duro. ¿Usted cree en los medios de comunicación? Claro, porque son los formadores de opinión, lo que no creo es en la manipulación y en que se perdió la independencia y la objetividad y que los medios y la campaña le da uno eso claro, tienen unos intereses. Entonces el medio que es con muy buen criterio se habla que es el cuarto poder, que es el formador de la opinión, al perder su independencia y generar una parcialidad, como me ocurrió a mí verlo, pues queda uno desconcertado, o sea, y eso genera unas prevenciones, porque uno dice, ¿qué le voy a hablar? Porque si tiene un medio, este periodista está con tal candidato y su propósito es ayudar a la reelección, pues lo de uno es puesto en esa perspectiva. Y creo que ahí se desvirtúa por completo la naturaleza del medio. Bueno, y ya para terminar, ¿a qué le pone usted la lupa en su vida? ¿A qué le pongo la lupa? Pues a mí siempre me gusta y lo que busco es que se diga la verdad y a la honradez. O sea, que las personas actúen con honradez. Me ha tocado ver casos de engaño, de trampas, de personas que esconden las cuentas, la plata.